Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo para nuestra lección, nuestra lectura del día de hoy del manual de texto. ¿Y qué creen? Ya vamos a pasar al capítulo 3, que se llama La percepción inocente. Vamos a dar inicio a un nuevo capítulo y la sección de hoy, la sección 1, expiación sin sacrificio. Bueno, como sabemos, los primeros 5 capítulos de todo el libro son la base, son muy importantes y que nosotros vamos a ir aprendiendo, reconociendo, rectificando o dándole un nuevo significado a las palabras que ya tenemos bien establecidas, bien estructuradas. Entonces estamos desestructurando nuestra mente para reconocernos dentro de la inocencia. Así es de que el día de hoy vamos a cerrar nuestros ojitos unos, unos minutos, unos segundos, simplemente para ponernos en paz, para aquietar nuestra mente, para aceptar ser guiados y concéntrate en esa respiración, inhalando y exhalando lentamente para calmar nuestra mente, nuestros pensamientos y percibe un sonido que esté cerca, concéntrate en uno solo, en el latido de tu corazón. En algo que no siempre ponemos atención, pero que nos reconocemos en ese latido, en ese sentir, en esa respiración. Y date cuenta cómo estando ahí en el ser, nos sentimos completos, perfectos, protegidos y unidos al Padre. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos al capítulo 3, la percepción inocente. Vamos a continuar aprendiendo, escuchando, reconectando. Y la sección 1 habla de la expiación sin sacrificio. Vamos a ver qué nos cuenta Jesús. Dice, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Cuánta importancia le damos a veces a la temporada de crucifixión, pero lo más importante fue la resurrección. Pero vamos a cambiar nuestros conceptos, nuestra percepción, desestructurando, estamos desestructurando. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación.
¿Cuántas veces hemos sentido escasez en nuestra mente? No nada más en lo económico, sino escasez de amor, de comprensión, de carencia. O sea, entonces, pero nadie que esté libre de esa creencia, que estamos separados, de que somos escasos en algo, puede cometer esa equivocación. O sea, no, sabe que no es así. Dice, si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, o sea, lo que nosotros tenemos ya estructurado lo cambiamos, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Y esto lo tenemos arraigado, súper arraigado esa creencia y y pareciera que lo escuchamos y ¿cómo voy a decir todo lo contrario si siempre he pensado esto? Bueno, date la oportunidad. Por eso estamos en ese instante santo para nosotros permitir, es que no pudo haber sido así. Dice, esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Sí, de que el curso y todo el curso en sí, las lecciones, el texto, nos está invitando a reflexionar respecto a lo que sabemos, a lo que creemos, a, ese, a esas palabras que ya tenemos como si fueran la mera verdad y que nos demos esa oportunidad de decir, es que cómo iba a ser posible esto. Y como nosotros creemos que eso sucedió y que Dios pues nos va a juzgar o nos va a castigar o si castigó a su hijo que era bueno, imagínate a mí que he hecho maldades y he tenido malos pensamientos, ¿qué me espera? ¿Sí? Y dice, ¿cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz si Él es puro amor? Imagínate, entonces eso genera miedo porque si es tan amoroso, pero entonces cuando está enojado, está enojado. Dice, de albergar ese tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su hijo. Entonces se contradecería. Entonces tenemos miedo por el Dios que hemos fabricado. ¿Sí? Entonces aquí nos está invitando a reflexionar, a pensar, a detenernos, a que la respuesta no está en algo que sabemos, sino en algo que vamos a recibir. Y dice, la crucifixión no estableció la expiación, volver a unirnos, la unidad, porque nosotros luego pensamos que si Jesús se sacrificó, lo crucificaron y a través de eso expió, pues bueno, entonces yo qué tengo que hacer y creemos que cuando algo nos pasa estamos pagando alguna culpa, dice, bueno, Jesús la pasó más mal y tenemos todo esto y hasta a veces aceptamos que nos pase algo, muy a veces en el inconsciente, decir, bueno, con algo tenía que pagar lo que hice, ¿sí? Entonces tenemos que ir cambiando y siempre, siempre recordar lo que ayer hablábamos, el Hijo de Dios es inocente. Pero también dice, son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Yo siento que nos está diciendo que aprendemos algo a través del cristianismo, como se vive aquí en este mundo, en este tiempo, en este plano, y que como creemos que eso es la verdad porque alguien más nos lo está diciendo por tradición, por costumbre, por cultura también. Entonces, como eso está diciendo, pues eso así es. Entonces, es un cristiano sincero, pero está en la información equivocada. O sea, y está haciendo lo que le están diciendo alguien con la autoridad que creemos. Entonces dice, pues así dice que es, y seguimos en eso, y lo seguimos compartiendo y transmitiendo, pero entonces aquí es cuestión de nosotros mismos pedir guía y decir,
tener esa capacidad de preguntarnos y decir, ¿será esto cierto? Aunque me lo estén diciendo y lo hayan dicho por muchos años. Entonces, a eso nos invita el curso. Dice, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad, no atacar la posición de otro. Porque bueno, también acá en el anterior nos habla de esa proyección, dice, esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Entonces acá dice, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro. Cuando creemos recibir algo, pero es que en realidad estamos proyectando algo que está en nuestra mente. Dice, sino más bien en proteger la verdad. El Hijo de Dios es inocente. Dios no pudo haber creado eso, aunque yo crea que me está atacando. Es que no. Algo hay en mí que estoy viendo eso. No que me están haciendo. Yo estoy viendo eso. Que tengo que cambiar. Se no es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. ¿Sí? O sea, nosotros juzgamos o creemos que alguien nos hizo algo y queremos defendernos, pero estás defendiendo el mundo, la fabricación y no la verdad de que eso no es de Dios. Y como tenemos ya esa referencia de que, bueno, pues imagínate, si a Jesús lo sacrificó su propio padre, o sea, si Dios mismo persiguió a su propio hijo, ¿qué no voy a yo a regañar al mío o a juzgar a tal persona? Entonces justificamos, pero es una percepción errónea de la creencia que tenemos y en lo que nos basamos para nosotros creer que nos vamos a salvar nosotros mismos a través de la información que tenemos. Dice, ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Dice, ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, eso se va a corregir porque se va a corregir, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. O sea, si volteamos a ver del otro lado, cambiamos, volteamos la moneda y ves otra cosa y a veces tenemos miedo de, no, y si sí estaba bien lo que yo creía, mejor no, porque estamos haciéndonos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras proyecciones y de que nos toca perdonar lo que estamos viendo. Entonces, mejor nos regresamos, mejor vivo en lo que ya creía que era. Sin embargo, cuando tenemos ya esta información y ahí está ya como que la dudita, puede haber otra manera, siempre nos va a llevar a encontrarlo. Dice, un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más a mí que a ti. ¿Sí? Y se siente exonerado a darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola de la expiación enseña, se echa a perder, a ver, la lección completamente benévola que la expiación enseña, se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Es de que aquí nos está dando para cambiar todos nuestros conceptos, percepción, ideas e incluso con lo que justificamos las cosas que hacemos, los juicios que hacemos y creemos que esto es mínimo a diferencia de lo que se le hizo a Jesús o lo que Dios nos podría hacer. Entonces, esto me duele más a mí que a ti y creemos que así vamos
rectificar a un hijo, por ejemplo, dice, y darle una paliza creyendo que esa es la forma cuando nos detenemos a pensar y si algo hace un hijo, nos detenemos a pensar y la lección es, no estoy enojado por la razón que creo, o sea, no es por algo que ha hecho el hijo, es por el estado en que estamos en ese momento y que reaccionamos a través de nuestra mente errada, no amorosa, reaccionamos y ahí si nos atrevemos a detenernos, estamos nosotros siendo responsables de nuestros pensamientos, nuestras proyecciones y dar una oportunidad a ver la inocencia en el otro, a ver el Hijo de Dios y que algo me está mostrando ese ser, ese hijo o cualquier persona a quien vayamos a juzgar que estaba en nuestra mente. Esa culpa, ese miedo y que nos lo viene a mostrar, es, ahí nosotros queremos desquitar algo que no está. Y como la lección dice de hoy que habla de que todo pensamiento es una forma de venganza, todo lo que vemos afuera es una forma de venganza. Entonces tenemos que detenernos, que las lecciones cada día nos estén guiando a actuar diferente. Y el texto, ahora sí que son los cimientos pues de las lecciones, nos da sentido a lo que las lecciones nos están diciendo, ¿sí? Es que está muy intenso y brutal la información. Dice, la afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Este pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Sí, entonces, imagínense estas palabras, miel la venganza, dice el Señor, y lo seguimos diciendo, pasando a nuevas generaciones y creyendo que a través de eso la salvación está a nuestro cargo y que tenemos un pasado malvado que Dios lo tiene ahí apuntado para castigarnos, pues Dios no cree en el castigo. ¿Cómo es que dentro del amor puro, que a lo mejor aquí en este mundo no lo conocemos, sino tenemos activos de amor, cómo es que en el amor puro cabría algo de venganza, por ejemplo, algo negativo, no cabe? Su mente no crea de esa manera, ni está pensando en malas acciones. Son conceptos que nosotros tenemos. Dice, ¿cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Entonces, es imposible esta suposición y viene de nuestra proyección, de la sensación de culpa, de sentirnos culpables por algo que creímos que hicimos, de creer que decidimos separarnos de Dios y que pudimos hacerlo, así es de que Él nos está esperando ahí con la chancla en la puerta para darnos una paliza, eh, pero a partir de ahí se crean muchos errores, muchas creencias, muchas percepciones. Y que, imagínate, si rechazó a Adán, que él mismo lo expulsó, pues bueno, seguimos pagando esa culpa, ese pecado original que está ahí y que quién sabe cuándo se va a limpiar, a ver cuándo se le quita el enojo a Dios.
Y dice, quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien, cuando, cuando nosotros estamos dudando si esto es así, pero confiemos y pidamos guía, ayuda y calmemos nuestra mente para que la respuesta no llegue de una idea del pasado, sino que al aquietarnos y bajar de la mente esos pensamientos, nos llega el conocimiento y lo empezamos a experimentar. O sea, no es tanto que podamos nosotros, o no es que nosotros ya tengamos más información, sino una experiencia de sentir que así es, ahí siento la paz, me estoy identificando, eso es lo que soy. Y nos quitamos formas que creemos que somos. Y bueno, dice, he tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si se desea. Cuando no queremos ver la verdad, cuando dicen, no, no puede ser, ¿no? Que quiero más evidencia. La evidencia y todo se va a dar en nuestra mente. La paz, a través de la paz y decir, es que sí, esto me da más sentido que lo que yo creí que era, aunque esté establecido por instituciones y dices, pero no, no creo yo eso, no. Y no significa que no sean sinceros en las instituciones, en el cristianismo o lo que sea, porque dice, son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto. Entonces son sinceros, pero en base a sus conocimientos, a lo que tienen, a lo que, y que creen que hay que defender y no nada más defender, sino divulgar. ¿Sí? Entonces, para no hacer juicio de nada, sino que lo que estoy viendo es parte de mi proyección, pero quiero ver de otra manera. Y ya, o sea, no significa dejar algo, dejar de ir, reunirte si a ti te gusta, pero buscar el mensaje. Esa es la diferencia. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Así es de que no hay que sacrificar nada, al contrario hay que reconocernos, Dios me creó en la perfección y ahí es donde quiero estar. Vemos una enfermedad, es que esto no es de Dios, o sea, es negar la negación, esto no es de Dios, Dios no creó esto, quiero verlo de otra manera y qué tengo que aprender aquí. Y dice que los que tenemos miedo podemos ser crueles y no nada más eso de para nosotros, sino para los demás. Nuestro Padre en el cielo es misericordioso y así debemos de ser nosotros. Y al serlo con otros, estamos siendo con nosotros mismos, reconociéndonos en Él y en la unidad eh, en, o sea, nos reconocemos en Él y nos reconocemos en la unidad. Y que lo que me está mostrando es algo que estaba en mi mente. Dice, los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. O sea, si algo que me está dando miedo de una creencia que tengo de Dios, ¿por qué la compartiría? ¿Por qué no me hago esas preguntas que me está diciendo? ¿Cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han enseñado claramente que es indigno de su Hijo? ¿Sí? Entonces aquí Jesús es nuestro maestro y no nos quiere aterrorizar, al contrario, nos está guiando para nosotros reestructurar nuestra mente. Dice, aterrorizar es atacar.
Pues si yo le tengo miedo, pues te lo comparto y así entre los dos y esa es otra cadena de expiar con E minúscula, que creemos que depende de nosotros la salvación y estamos buscando qué más hacer para agradar a Dios, cuando en realidad lo único que debemos es amar al otro y perdonar lo que estamos viendo, porque está en nuestra mente. Dice, aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Entonces nosotros necesitamos estar o que a través del entendimiento y el conocimiento volvamos en sí a la paz. Dice, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. O sea, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y no es que tenga que estar manchado de sangre. Dice, si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple de que habla de mi inocencia. Por eso veía inocencia en nosotros. Por eso podía sanar, porque él estaba viendo no el cuerpo, sino el Cristo. Entonces, en el Cristo está la perfección. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Así es de que, ¿dónde es que vamos a ver a Dios? Recuerden que hablábamos acerca de que nuestra mente errada, hablamos del tiempo como lineal y creemos que va a llegar un punto donde, ok, ahí se llega, espero estar vivo y si no, pues que me resuciten para verlo. No, o sea, el cuerpo lo vamos a utilizar nosotros para reconocernos. Entonces, a través de aquietar nuestra mente, de estar en esa paz, de quitar todas las expectativas que tenemos y simplemente ser, conectarnos con esa respiración para aquietar todo lo que hay y poder hacerle ese espacio a nuestro espíritu y decirle, puedes habitarme, o sea, estás, y ahí es donde nosotros este, nos sentimos en esa inocencia y nos vamos reconociendo uno con Dios. Bienaventurados los puros de corazón, sabes tu inocencia y la ves en el otro y al verla en otro la estás reconociendo en ti. Sé porque ellos verán a Dios. No es a través del tiempo ni de la muerte, sino del estado del ser. ¿Sí? Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. O sea, porque vas a ese instante santo, te reconoces y vienes aquí al mundo y dices, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que perdonar? A través de lo que hago aquí o creo que tengo que hacer hasta que nos deje de dar sentido, que veíamos ayer, hasta que le des más importancia a lo que eres, que a tu ser y que le des esa fuerza que a lo que fabricaste y lo vamos deshaciendo, pero de una forma que nos sintamos que nos están quitando algo, sino que es que no es importante esto, es que esto es lo que yo soy. Se no confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la inocencia con la fuerza de lo que eres, de reconocerte, de no existe vacuidad en ti y no con la debilidad. Entonces es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que ve la paz, la inocencia en ti y en el otro. O sea, eso es quitar los pecados del mundo. Reconocer es un error en mi mente y el otro me lo está mostrando. O sea, tengo trabajo que hacer. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honran a otros. Honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero que quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno, en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad.
es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Así es de que en esos momentos en que nosotros pedimos un instante santo y podemos hacer un perdón verdadero, eh, en ese estado es donde logramos ese perdón, y dice el significado de la expiación es perfectamente obvio, o sea, obvio. Dice, el cordero que quita los pecados del mundo, o sea, cualquiera de nosotros que nos elijamos ver de otra manera, dice, en el sentido de que el estado de inocencia, o sea, ese nuestro instante santo, es un estado que decidimos entrar ahí, dice, o gracia, es uno en que el significado de la expiación, o sea, volver a unirnos con el otro en ese instante, aunque sea solo un instante, dice, es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. No cabe ahí otra cosa de que un pequeño juicio o bueno, le voy a dar chance o perdono pero no olvido, no, o sea, es perfecta unidad en ese instante. Y ahí nosotros ahora sí que colaboramos con un eslaboncito para esa cadena de expiación que no es que nosotros la vayamos a hacer, sino estamos colaborando, estamos, ¿por qué? Porque nosotros estamos proyectando, por eso, y porque acepto que puedo y que quiero ser parte de ese despertar, simplemente por eso. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Y en la luz no cabe oscuridad. La oscuridad es el miedo, es el pecado que creemos. Entonces ahí no cabe, o sea, simplemente es la unidad. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Es una elección. Nosotros ahora nos estamos poniendo en una posición de observador que está sucediendo con mi cuerpo, con lo que yo creo que está pasando, pero para tomar otra decisión, ver de otra manera, volver a unirme con el otro y ahí aceptar la inocencia de los dos. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. O sea, es lo máximo de la mansedumbre, es lo máximo, lo más grande de la mansedumbre. Y de los mansos habla de esa inocencia. ¿Ves? La inocencia del otro es porque está en ti. Y derrama únicamente bendiciones. O sea, ahí está la verdad. Y cuando regresas a este mundo, porque pues hemos elegido estar aquí, ya vas viendo diferente todo lo que está a tu alrededor, todo lo que pasa, que estoy proyectando, qué es esto, qué hago, ayúdame, o sea, acompáñame. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. O sea, no hay culpa, no hay juicio, no estamos esperando que alguien sea castigado porque no estamos viendo ningún juicio, ¿no? La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. O sea, el mal porque es un concepto que tenemos que para algunas personas puede ser una cosa y para otras puede ser otra cosa. Por eso hay tanta ambigüedad en el mundo de que alguien puede considerar algo bueno y otras personas lo están considerando malo. Y estamos en esa lucha y creemos que vamos a encontrar, a unificar, cuando en realidad es porque dentro de eso tenemos que ver inocencia y ahí no podemos hacer niveles de bueno y malo. O sea, simplemente eso no es real porque tiene un principio y un fin. No, eso no es de Dios, eso lo tengo que sanar, es en mi mente. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. El Espíritu Santo sabe cuando estamos en el juego y cuando estamos en la verdad. Y cuando nosotros elegimos estar ahí, todo lo demás desaparece, aunque sea por instantes. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. Es la resurrección de nuestra mente. Dice, el bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad.
La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Los errores están en nuestra mente y ahí es donde vamos a la corrección y ahí es donde nosotros volvemos a ese estado de paz y poco a poco vamos a desear estar más tiempo ahí y desear llevar a todos a esa luz. Y cuando nosotros detectamos es que este no lo quiero traer, bueno, algo tengo que aprender de ahí, de esa persona, de esa situación, de esa que yo mismo me quiero ocultar. O sea, por eso dice, únicamente los intentos de ocultar en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Es que sí, pero a esa persona no. Entonces, hacernos conscientes, ¿sabes? Que yo estoy eligiendo no ver, ¿sí? Y me lo muestra. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Entonces, recuerdan que hablábamos también que los altares no es algo físico, es algo en nuestra mente. Dice, en este estado, tu mente conoce a Dios, o sea, la inocencia, pues Dios no es algo simbólico, no es un cuerpo, no es un señor con barba que está sentado, no es eso. Dios es un hecho que nosotros podemos, si es que lo deseamos, vivir en cualquier instante y saber que está aquí a nuestro lado, que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. Hace poquito que leíamos que pues Dios está, depende de nosotros, algo así comentaba, pero en el sentido de que para ser padre necesitas a tu hijo, pero si el hijo está dormido, está incompleto si nosotros, hablaba de eso el curso. O sea, cuando conoces a su hijo tal como es, o sea, sin todos esos juicios que le hicimos, de creer que es malo, que hizo algo, que se merece un castigo, o sea, cuando conoce a su hijo tal como es, o sea, en el ser, en la inocencia, en la perfección, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios. El altar de Dios no es el cuerpo, no es la forma, no es algo que fabricamos, es el ser, en el que solo la perfección tiene cabida. Le quitas todos esos juicios al otro, lo traes, te unes a Él y ahí te reconoces como uno con Él y simplemente ya está. O sea, ahí conociste a Dios, ahí estuviste en esa paz. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. O sea, ahí es donde nos encontramos, nos conocemos y esa es la tarea. Qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Saludos, Ángel, mi esposo, y a Sueli. Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Gracias, gracias por esto, por compartir, por el mensaje que nos deja y por estar aquí. Sigamos aprendiendo y vamos cada día a venir a este mundo, a nosotros recordar lo que en realidad somos a través del otro y a través de lo que creemos estar viviendo, pero para perdonarlo. Gracias.